¿Alguna vez te has puesto a pensar que en realidad cuando prendes la televisión, escuchas la radio, vas al cine o desarrollas algún gusto particular con cierto tipo de música, se está configurando tu identidad y tu manera de reflexionar respecto a ciertos temas? De alguna manera, los medios de comunicación en general, las industrias culturales, el cine, el teatro, el arte, las universidades, la televisión, la radio, la literatura, etcétera, 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 todas esas industrias culturales van conformando identidad en ti como individuo, en mí también, por supuesto, y por ende van estableciendo ciertas directrices en la sociedad que muchas veces incorporamos y no nos damos ni cuenta. Quizás ese tipo de persona que te gusta tiene que ver con cómo se fue construyendo tu historia a partir de los medios de comunicación. Quizás cierta ideología que tú tienes, o esa cierta no ideología que tú tienes, también tiene que ver con cómo se van configurando ciertos relatos desde los medios de comunicación. Comportamientos, ropa, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a estar hablando de medios de comunicación con un académico, doctor en comunicación, fundamentalmente de cómo los medios de comunicación van construyendo enemigos. Esas personas, esas ideologías que tú miras con franco rechazo. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a hablar, primero vamos a contactarnos con Temuco, vamos a contactarnos concretamente con el director del programa en comunicación social de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral. Tiene dos directores este programa en comunicación, del doctorado en comunicación, y vamos a estar hablando con el director de la parte de la Universidad de la Frontera. Y vamos a estar hablando de medios de comunicación. Hoy día los medios de comunicación son tremendamente relevantes. La era de la comunicación se ha tomado quizás de manera potentísima la posibilidad de ir desarrollando discursos y relatos sociales que son fundamentales. Zygmunt Bauman, este sociólogo y filósofo que falleció hace poquito, en realidad a principios de los 2000, decía en sus textos sobre sociedad de consumo que de alguna manera los medios establecían asesinatos categoriales. Carlos del Valle, con quien vamos a estar conversando, director, como les decía, del programa Doctorado en Comunicación, escribió un texto que se llama La construcción mediática del enemigo. Y de alguna manera se vincula con esto que planteaba Zygmunt Bauman respecto a el asesinato categorial. Esa necesidad que tienen ciertos poderes hegemónicos, aquellos que tienen el poder de construir ética, moral y estéticamente la sociedad, de necesitar enemigos a los cuales aniquilar. Lamentablemente la historia de la humanidad está llena de estos casos, pero ahora los medios, además, de manera concreta, van estableciendo ciertas construcciones que hacen que la sociedad y que la agenda pública vea a ciertos sectores, a ciertos personajes, a ciertos individuos, dependiendo de sus etnias, de su cultura, de su forma de ser, de hacer, incluso físicamente, como enemigos, como personas peligrosas que habría que aniquilar o por lo menos anular. Vamos a hacer contacto inmediatamente entonces con Temuco. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte acá y muy entretenidos con este tema que además creo de alguna u otra manera está muy, muy en boga en este minuto, dada la pauta que se ha ido constituyendo, la pauta mediática y también política que se ha ido constituyendo estos últimos días. Desde ese punto de vista, quiero primero saber por qué te interesó escribir un texto sobre la construcción mediática del enemigo. Bueno, en primer lugar, efectivamente coincido con que hay un rol de los medios de comunicación que se está haciendo bastante más
claro, digamos, bastante más activo en los procesos como los que estamos viviendo hoy día, procesos de cierta crisis, ¿no? Y donde la hegemonía suele pelear bastante fuerte, ¿no? Disputar bastante los espacios. Por lo tanto, eso es lo primero. Y yo llego al tema porque comienzo a trabajar hace varios años sobre cómo son las representaciones de ciertos grupos socialmente excluidos en la industria cultural, no solo los medios de comunicación, sino también la literatura, cine, qué sé yo, la música, pero particularmente, digamos, la literatura y los medios de comunicación. Y, y conforme se va haciendo el análisis, digamos, yo me doy cuenta que hay una suerte de tendencia de estos medios hegemónicos a enemizar, digamos. Eso significa que en los relatos que se construyen, que se producen en los medios de comunicación, hay una tendencia muy evidente a que se construye un enemigo, enemigo que por cierto no solo tiene que ver con los medios de comunicación, sino que tiene que ver con la política, tiene que ver con las disputas culturales, sociales más en general. Pero los medios de comunicación se hacen eco, digamos, de esta enemización y entonces le ponen, si queremos, digamos, decirlo así, rostro, ¿no? Características, atributos a esos enemigos, digamos, que son los enemigos de los medios de comunicación, pero también de la sociedad en términos hegemónicos, de la cultura hegemónica, etc. Es bien interesante lo que tú desarrollaste, Carlos, porque de alguna forma hay una construcción cultural más bien subliminal que se va estableciendo a través del tiempo desde las industrias culturales. Eh, de alguna forma, las industrias culturales van configurando un relato que muchas veces no nos damos ni cuenta cómo vamos incorporando y sentimos que caemos en estos discursos más habituales, cotidianos, como de siempre ha sido así. Y la verdad es que no siempre ha sido así. Nuestra historia reciente, después del golpe, constituyó a ciertos sectores, por ejemplo, de la izquierda, como enemigos. Evidentemente al alero de medios de comunicación muy manipulados en una dictadura donde no había libertad de prensa. Entonces era muy fácil construir enemigos en ciertos sectores políticos vinculados a la izquierda. Otros medios de comunicación previos al golpe, que hoy día ya lo sabemos en forma absolutamente fehaciente, hicieron una construcción de enemigos, concretamente del gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular. Me refiero puntualmente al Mercurio, digamos. Claro. Hay muchos textos muy interesantes, entre ellos, si no me equivoco, un texto de Durán que hizo en la Universidad de York, donde él toma todos los elementos que desarrolló el Mercurio respecto a cómo fue construyendo un imaginario muy peligroso, visiblemente para la ciudadanía, del gobierno de la Unidad Popular. Hago este hincapié porque sorprendentemente hoy día vamos viendo que algo similar está pasando desde los medios, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric. Equívocos mediante, yo tampoco voy a hacerme el leso respecto a ciertas situaciones que evidentemente son complejas. Pero algo está pasando ahí con que los medios de alguna forma se vinculan a ciertos discursos hegemónicos que han estado siempre en la palestra y los hacen parte. Finalmente vemos que los medios de comunicación no tienen una autonomía propia a la hora de generar relato. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención este último tiempo. Lo hemos visto quizás en otros momentos, pero hoy día es muy fuerte como solo los medios alternativos se atreven a establecer otro relato, pero son medios alternativos. Por ende, tampoco tienen el alcance que tienen los medios oficiales, ni tampoco la correlación industrializada de irse vinculando entre ellos, que es lo que se hace muchísimo, sobre todo desde la sociedad del espectáculo. La televisión habla de sí misma constantemente, focaliza el eje en ciertos personajes que les interesa potenciar, etcétera, etcétera, y va construyendo cultura desde ahí y también líderes de opinión desde ahí. ¿Cómo ves tú este fenómeno que es bien potente y bien claro también, pero que tampoco se evidencia? Bueno, porque además los medios no hablan de medios. Claro, por cierto. Bueno, tú planteas al menos dos o tres cosas muy importantes, digamos, a propósito de este ejercicio.
Por un lado, el proceso de enemización o el proceso de construcción de enemigos en la industria cultural mediática más específicamente, es un proceso que no es, digamos, en una sola línea, digamos, no es completamente uniforme, es un proceso que tiene las características de que, por ejemplo, hay enemigos que son más recurrentes que otros. Y cuando uno empieza a buscar esa recurrencia, y lo hace, por ejemplo, particularmente en el caso del mercurio, que tú muy bien mencionas, nosotros vemos ahí un proceso de enemización que por lo menos viene desde la segunda mitad del siglo XIX, donde a cierto sector de la población, específicamente, digamos, el pueblo originario, el pueblo mapuche más en particular aún, forma parte de esa enemización desde ahí hasta ahora, digamos, ¿no? Ahí hay una recurrencia, una cierta estabilidad, digamos, de ese enemigo, ¿no? El enemigo que va a ser el enemigo del Estado, ¿no? Cuando se está consolidando en la segunda mitad del siglo XIX, va a ser el enemigo del desarrollo, el enemigo de la economía, el enemigo del progreso, el enemigo del orden, ¿no? Y la seguridad, etc. Ahí hay una constante, pero hay otras enemizaciones u otros enemigos, digamos, que se van construyendo, que son un poco más, digamos, no con esa misma estabilidad, pero que son también muy evidentes en cierto momento, ¿no? O sea, hay una cuestión de clase social, sin lugar a duda, como parte de esa enemización. Hay temas, digamos, también relacionados con ciertos movimientos sociales, con ciertos colectivos, ¿no? Que según y cómo se den ciertas circunstancias, cierto contexto, digamos, son enemizados, digamos, sin mayor problema, ¿no? O sea, pensemos nosotros, por ejemplo, en el tema de los migrantes, en algún momento, ¿no? O sea, lo que uno nota, por lo tanto, es que hay una tendencia, digamos, a que estos enemigos asuman ciertos atributos y ciertas características. Y esos atributos y características tienen que ver principalmente con a qué se oponen o de qué son enemigos, digamos, ¿no? Y suelen serlo de cuestiones, digamos, muy arraigadas también social y culturalmente, y que tienen relación, por ejemplo, con la cuestión, digamos, del orden, con la cuestión de la seguridad, con la cuestión de la estabilidad de la economía. Esos son como un poco los valores que se invocan a la hora de hacer esta atribución. Entonces, los indígenas en su momento eran enemigos, digamos, de estos valores. Los inmigrantes también pueden ser enemigos de esos valores. Los colectivos, sobre todo los de ciertas disidencias, digamos, también pueden ser enemigos. Entonces, hay procesos mucho más estables que otros, pero hay una tendencia, digamos, que uno ya considera que es relativamente connatural a los medios de comunicación en la industria cultural. Es decir, siempre estar enemizando. Es decir, la relación, si uno quisiera verlo así, de construcción de relatos, tiene también estructuralmente esa constante, que siempre en el relato periodístico hay una incansable búsqueda, digamos, de enemigos. Algunos hablan de responsables, no sé, puede darle otros nombres, pero tiene esa lógica. O sea, yo construyo un relato en función de que hay alguien, digamos, que está conflictuando los valores, digamos, que son considerados los más necesarios para la sociedad, y en ese sentido los medios de comunicación, todos tienden a ser muy conservadores en ese punto. O sea, los medios de comunicación, cuando ven que se altera algo, suelen salir al paso, digamos, casi en bloque, a decir esto no puede ocurrir, digamos, esto está alterando la armonía, esto está alterando, digamos, la paz, etcétera, y ahí se alinean perfectamente. Esa suerte de alianza o de alineamiento, en realidad, llama mucho la atención porque es algo que finalmente se vincula directamente con algo que plantea, sobre todo, el filósofo Rodrigo Carmi en su texto del fantasma portaliano, cuando habla de los pactos oligárquicos, de estos pactos oligárquicos que se van desarrollando a través del tiempo. No puedo dejar de mencionar justamente a Diego Portales y a Benjamín Vicuña Maquena en dos momentos distintos, pero que potencian lo, lo blanco en nuestro país, digamos, lo blanco europeo, como un estándar a valorizar de manera muy fuerte. Benjamín Vicuña Maquena, de hecho, cuando escribe en relación a la pacificación de la Araucanía,
que fue fundamentalmente una matanza, un genocidio, más que una pacificación, hace una descripción del mapuche, no solamente como una persona bárbara de violenta, sino que primitiva, fea, borracha, floja, que se va perpetuando en el tiempo versus también este eje, incluso arquitectónico y estético que construyó Benjamín Vicuña Maquena respecto a una ciudad de Santiago y ojalá un Chile muy europeo. Él potencia, de hecho, una arquitectura europeizante en casi toda la ciudad de Santiago, sobre todo obviamente en el centro cívico, digamos, en la parte más el casco, lo que hoy día podríamos decir que es el casco histórico, ¿no? Y eso va conjugándose de manera muy fuerte en todos nosotros. Nosotros valorizamos ciertas cosas que tienen que ver con, ojalá lo europeo, ojalá... Es más, la cultura europea es la que nosotros ensalzamos por sobre otras culturas, fuertemente. Después del golpe dejamos de lado un poquito el tema de la cultura europea y focalizamos nuestro eje hacia Estados Unidos, también relevando ciertas cosas que son muy potentes y que hoy día nos permiten construir, como tú bien decías, otro tipo de enemigos que no tienen que ver necesariamente con los pueblos originarios, tienen que ver, por ejemplo, con los migrantes y con cierto tipo de migrantes. Con esos migrantes que vienen de países más pobres o de países que están viviendo gobiernos totalitarios, como el caso de Venezuela, y que en definitiva van constituyendo una manera bien particular de cómo vamos observando la ciudadanía en el día de hoy. Y hay un componente que ahí quiero volver un poco a Portales, digamos, anterior a Benjamín Vicuña Maquena, que tiene que ver con el componente aporofóbico. Y es justamente este desprecio, este desdén hacia la pobreza. Y es muy fuerte como se construye también ese discurso desde la Constitución del 33, de 1833 en adelante, pero también el discurso de Diego Portales, que además es muy divertido. Diego Portales hoy día para nosotros es una suerte de aristócrata, pero en esa época era un tipo con serios conflictos con la aristocracia. O sea, justamente era un desclasado. O incluso uno podría pensar hoy día, con ojos actuales, que tendía a ser una revista. Hoy día, claro, llevar el apellido Portales es muy pituco, pero no en ese minuto. ¿Cómo se va configurando esto? Porque también ahí hay una alianza con el mundo actual y también con los modelos socioeconómicos, desde lo aporofóbico, desde la negación de las culturas originarias, pero también, y aquí vuelvo un poco a lo que decía al principio del programa, el asesinato categorial, esa necesidad de categorizar, estratificar la sociedad y establecer entonces a ciertos sujetos vistos como enemigos y como seres que no merecen estar en el mismo espacio que yo. Que es lo que plantea Bauman en sus textos sobre sociedad de consumo. Él lo habla también desde cómo se va construyendo la economía de la envidia y la necesidad de destruir a un otro, de ver en un otro a un enemigo que además me permite a mí establecerme como superior. Extrañamente los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación empresariales, funcionan en esa lógica. ¿Se podrá cambiar eso alguna vez o no? Lo que sucede es que, por lo menos desde el punto de vista que yo vengo trabajando, es que lo que tú muy bien planteas como alianzas, digamos, desde cierto grupo, ¿no? Cierta élite, cierta aristocracia, ¿no? Nacional, y que también desarrolla, digamos, como tú bien planteabas en su libro Rodrigo Carmi, tiene que ver con una matriz finalmente, que uno podría definir como una matriz colonial, una matriz... Lo dejamos hasta ahí, digamos, porque puede tener otro pero por lo pronto una matriz colonial sobre la base de que, en el fondo, las relaciones que se empiezan a establecer desde la consolidación, al menos del Estado Nacional en Chile, ¿no? Hacia fin del siglo XIX, o la segunda mitad del siglo XIX, tiene que ver con la imposición de una matriz colonial. Y en esa matriz colonial, en el fondo, obviamente todo lo que es blanco, todo, como tú bien decías, digamos, lo que es quizás masculino, ¿cierto? Aquello que se relaciona con cierto contexto también más europeo, en fin, es parte de esa matriz. Entonces, desde ahí se empiezan a probablemente irradiar muchas de las cuestiones que hoy día vemos de manera asintomática. O sea, porque algunos
migrantes son más aceptados que otros, cómo se da esa relación sobre todo con la inmigración afrodescendiente, por ejemplo, que es muy brutal, o cómo se dan las relaciones con algunos grupos sociales, ¿no? Entre ellos los que conversábamos sobre colectivos de disidencia sexual o colectivos de disidencia en general, con ciertos grupos asociados, digamos, a ciertas clases sociales también. O sea, toda esa enemización que en el fondo se produce en los medios tiene que ver también con esa matriz. Y esa matriz es la que yo creo que sigue hoy día operando, ¿no? Decía hasta ahí con la idea de matriz porque hay algunos que hablan de una matriz civilizatoria. Cuando uno pone el concepto de matriz civilizatoria, tal cual como lo desarrolla Raúl Zaffaroni, ¿no? En Argentina, esa matriz civilizatoria no tiene vuelta, digamos, es irreversible. Dice que es imposible, digamos, volver atrás de esa matriz civilizatoria. Entonces, quizás yo preferiría hablar de una matriz colonial que sí podría tener una cierta, digamos, vuelta atrás, aunque no es un tema fácil, digamos, un tema muy complejo. Pero para no ponerlo, digamos, como algo que no tiene ninguna forma de ser resuelto. Por eso hablo de una matriz colonial, más que una matriz civilizatoria. Es bien importante eso que estás planteando, Carlos, porque de alguna forma Matelar también toma algunos elementos vinculados a la idea de algo civilizatorio per se, digamos, que como que constituye un elemento que no se puede, casi que no se puede variar. ¿Qué pasa entonces con los estudios, con lo planteado por Boaventura de Sousa respecto a los cambios de paradigma? Finalmente los cambios de paradigma podrían establecer otras distinciones civilizatorias o son cosas distintas. Los cambios de paradigma, los paradigmas son quizás instancias culturales que se van configurando en ciertas épocas y que van permitiendo ciertas variaciones, pero lo civilizatorio ya estaríamos fregados, digamos, ya sería, por lo menos desde Latinoamérica, sería lo occidental, europeo, blanco, y desde ahí no vamos a poder desarrollar otra instancia. ¿Por qué te lo pregunto, Carlos? Porque de alguna forma, y es algo que a mí por lo menos me resuena constantemente, tengo la sensación de que los medios de comunicación tienen un poder específico de cambiar ese relato y por ende establecer quizás otras dimensiones civilizatorias, siempre y cuando tengan conciencia de que están en el relato, que están perpetuando el relato colonial, por así decirlo. O tengan conciencia de que están perpetuando un cierto relato. Ahora, ahí hay aspectos que a mí me llaman la atención porque tengo la sensación de que las individualidades y finalmente los colectivos no tienen esa conciencia. Y tampoco se habla del tema. ¿Es posible establecer eso? ¿Es distinto el paradigma a lo civilizatorio? ¿Cómo lo ves tú esa situación? Bueno, de partida es una cuestión bastante compleja, como tú bien describes. No es fácil, digamos, ver dónde poder hacer esos giros. Por lo pronto es un problema, naturalmente, que tiene que ver con cuestiones estructurales, culturales, digamos, bastante complejas. Entonces, cuesta pensar cómo hacer un giro ahí. Pero, claro, como lo plantea Boaventura de Sousa Santos, básicamente se trataría de permitir, digamos, que lo subalterno, digamos, lo que está en el fondo bajo dominación, en términos sociales, culturales, económicos, etcétera, pudiera dar vuelta a ese esquema, digamos, ¿no? Ahora, eso se parece mucho a las tesis probablemente no marxistas o neomarxistas respecto de producir un vuelco, digamos, de clase. Yo no sé si eso tenga una proyección, considerando que la matriz colonial, o esta matriz civilizatoria, digámoslo, lleva mucho tiempo, digamos, de desarrollo, tiene muchos matices y ha sido capaz, digamos, de imponerse con el tiempo, aun cuando en muchos casos y en muchos contextos no son mayoría, digamos, incluso son minoritarios, digamos. Pensemos lo que pasa en Sudáfrica, digamos, la apartheid, o lo que pasa en algunos países de América Latina, donde la mayoría son pueblos originarios, pero los que gobiernan, digamos, son esa minoría blanca, digamos, europeizante, etc. Entonces, hay una tendencia de la matriz a lograr la estabilidad a pesar de
de los giros que se intenten dar, digamos, desde los grupos subalternizados. Y uno podría pensar lo mismo respecto a lo que pasó recientemente en Chile y todo lo que fue ese intento, digamos, de una constitución completamente distinta, que en el fondo, si uno lo analiza desde esta perspectiva, una propuesta constitucional hecha desde las subalternidades, digamos. De hecho, los que componían esa convención, digamos, no digo todos, pero una buena parte, digamos, eran representantes de esas subalternidades. Pero la matriz colonial parece imponerse de todas maneras, ¿cierto? Ese fantasma portaliano, a propósito de lo que tú mencionabas también del libro de Carmi, o sea, se impone. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo logra hacerlo? ¿Y qué hay de arraigo también? Hay un trabajo donde se desarrolla una idea que me parece muy interesante a propósito de esto, que es la idea de cómo el relato que hace el colonizador del colonizado finalmente también se transforma en el relato que el propio colonizado hace de sí mismo. O sea, hay una direccionalidad ahí bastante curiosa, porque termina siendo convencido, digamos, de que ese relato que se ha construido de él, digamos, o de ellos, de esa sociedad, corresponde, digamos. Entonces, esos procesos de algunos otros autores llaman, digamos, de cierta subjetivización, digamos, bastante más radical, una sujeción, le llaman algunos autores, logra internalizarse con bastante fuerza. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es qué tan internalizado está esa matriz colonial en la sociedad en su conjunto, y no solo, digamos, en los que forman parte de esa matriz o han impuesto, digamos, sus valores de esa matriz, sino que también del resto de la sociedad. Da la impresión de que, de alguna manera, el 4 de septiembre, digamos, se impuso esa matriz, pero no solo desde los que la generan o de los que la avalan y la quieren mantener, sino que también del resto de la sociedad, que por alguna razón entendió que esa matriz seguía siendo mejor, digamos, que los cambios que se estaban planteando. Sin considerar, como tú bien decías hace un rato, respecto del gobierno actual, todos los matices y todas las cuestiones que hay que también incorporar en el análisis, pero por lo menos en lo grueso diría yo que hay una imposición de una matriz y llama mucho la atención. Y ahí entra de nuevo el tema de la construcción mediática del enemigo. Tenemos que hacer una breve pausa, Carlos. Vamos a, como te digo, parar un ratito, pero vamos a volver inmediatamente con más de los personales políticos. Sigan siempre la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Seguimos hablando con Carlos del Valle. Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con el doctor en comunicación, director del programa en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral. Uno de los directores, el otro es Rodrigo Brown. Y también un pensador del mundo mediático, comunicacional, que tiene un libro muy interesante, tiene varios libros, pero uno que acaba de estar ahí en la palestra pública, que se llama La construcción mediática del enemigo. Y estábamos justamente hablando de cómo los medios de comunicación van estableciendo ciertas construcciones que se van incorporando de manera bastante subliminal, para mi gusto, en todos quienes somos agentes sociales, ¿no? Y lo más potente es que finalmente vamos perpetuando ese mismo discurso sin darnos cuenta y sin establecer una mirada crítica respecto a ese discurso. Respecto a eso, Carlos, quiero llevarte a algo que me llamó mucho la atención y que ocurrió hace unos días atrás, cuando el ex senador, y hoy día, bueno, ya político, más bien en retirada, Andrés Saldívar, lanza un libro sobre la democracia cristiana. Me imagino que la historia de la Falange y la democracia cristiana. Invitan a la periodista y Premio Nacional de Periodismo Mónica González a presentar el libro, y ella, dentro del discurso que desarrolla, hace un recordatorio que me parece fundamental para todos quienes trabajamos en el área de las comunicaciones y también para todos quienes les interesa un poquito la historia y cómo se va construyendo esto que tú también estás desarrollando y estás investigando, ¿no? Que es la historia reciente y también las construcciones del enemigo. Ella recuerda
que en el año 70, o previo al año 70 en realidad, cuando están en las elecciones Allende, Salvador Allende y Teodomiro Tomic, por la Democracia Cristiana y por la Unidad Popular Allende, ambos programas eran tremendamente parecidos, cosa que efectivamente es así. La gente tiende a creer que no, tiende a pensar que quizás el programa de Salvador Allende era un programa muy, no sé, con un lineamiento muy de izquierda profundo, y la verdad es que no, era absolutamente parecido a el que presentaba la Democracia Cristiana como continuidad además del programa de Eduardo Frei Montalva. Entonces llama la atención porque la Democracia Cristiana establece un discurso opositor a Salvador Allende, y en algún minuto Pérez Zújovich empieza a negociar con Salvador Allende y es asesinado el año 71, lo que quiebra radicalmente la posibilidad de aunar fuerzas respecto a el gobierno de la Unidad Popular. ¿Por qué saco a relucir esto, que es un hecho histórico? Primero porque el asesinato de Pérez Zújovich está establecido como un asesinato de vendetta, un asesinato político, pero en venganza a las distintas directrices políticas que desarrolló Pérez Zújovich en contra de ciertos movimientos, ¿no? Pero lo que plantea Mónica González es que, extrañamente, los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana se oponían a los diálogos que estaba estableciendo Pérez Zújovich con el entonces presidente Salvador Allende. Y el asesinato de Pérez Zújovich evidentemente rompe esta posibilidad. Habría que investigar los lineamientos que plantea Mónica González, pero a mí me llama la atención porque creo que el cuestionar la historia oficial siempre es positivo, y el establecer otras directrices, desarrollar un juicio crítico frente a esto también es positivo. Ahí hay construcciones que se van estableciendo desde el inicio. Bueno, por de pronto, si es que efectivamente Pérez Zújovich habría sufrido un asesinato político por otras razones distintas a la vendetta, la verdad es que abre un espacio sorprendente respecto a lo que es la historia de Chile y los asesinatos políticos que se empiezan a desarrollar en la Guerra Fría con el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos. Ya tenemos una primera instancia de ciertas dimensiones categoriales respecto a la construcción de un enemigo. Desde los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, desde el diario El Mercurio y obviamente desde la oligarquía chilena. Lo que sorprende aquí es cómo ha permeado eso a toda la sociedad. Finalmente, por ejemplo, la aporofobia es algo que lamentablemente es transversal en nuestra sociedad. No vayan a creer que yo soy pobre, no vayan a creer que yo pertenezco a algún sector vulnerable, no vayan a creer que yo, no sé, tengo ciertas características, ciertos rasgos, ciertas vinculaciones étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo un poco a lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿qué pasa con los medios en ese sentido? ¿O cómo se puede empezar a gestionar quizás otra forma? Y ahí lo quiero unir también con la idea de una televisión pública, pero quiero ir más adelante con eso. ¿Por qué estamos en esto? ¿Solamente porque los medios pertenecen a la oligarquía chilena? ¿O porque no hay ley de medios? ¿Por qué? Yo iría un poco por todo eso y probablemente muchas otras razones, porque obviamente lo que está claro es que el rol de los medios de comunicación en este proceso de enemización o de búsqueda constante de los enemigos es un proceso que tiene un carácter fuertemente político también. O sea, pensar que los medios de comunicación son solo medios de comunicación y no tienen un rol, no tienen una naturaleza política, es un error que en ciertos momentos ha costado bastante caro a más de algún gobierno, más de algún sector, digamos. O sea, tener el control de los medios de producción de la información es tener incidencia también en la construcción social de la realidad, digamos, ¿no? O sea, al parecer hay como realidades, digamos, paralelas, ¿no? Que van corriendo, y aquella que los medios de comunicación representan con mayor fuerza que otras son las que terminan imponiéndose. Es decir, efectivamente los medios de comunicación
no son los únicos que transmiten ciertas realidades, pero sin lugar a dudas que permiten que se instalen unas más que otras. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso que recién comentaba, de cómo un cierto hecho político finalmente son los medios de comunicación los que permiten que se imponga un relato sobre otros. El caso al que hacía referencia también incluso en Estados Unidos es un tema que todavía está en discusión. Con cierta frecuencia aparecen, digamos, más datos, más hechos que parece que dan una explicación distinta a la que se tiene, ¿no? O sea, ahí hay una relación también muy fuerte entre la historia, digamos, y los medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación se preocupan del presente y la historia, digamos, del pasado, parece que ese presente, digamos, de los medios de comunicación también se constituye en el pasado, digamos, propio de la historia. Entonces, ahí hay unas fronteras bastante débiles, digamos, ¿no? Lo que sí está claro es que los medios de comunicación tienen la capacidad, digamos, de instalar ciertas verdades y instalar ciertas realidades con bastante autonomía. Cuando tú controlas, además, todo el sector, digamos, que es lo que pasa hoy día en Chile con los altos niveles de concentración de los medios, o sea, que los medios de comunicación pertenecen a un sector, ¿no? Fuertemente. Sector que muchas veces nos equivocamos cuando hablamos de solo de derecha e izquierda, digamos, cuando en realidad probablemente los valores que estén siendo representados por esos medios concentrados tengan que ver con otras dinámicas, por ejemplo, económicas, particularmente. Entonces ahí eso permite al final alinear todos esos medios en una concentración mucho más grande, porque son los medios que sostienen el modelo económico que actualmente tenemos. Son los medios que cuestionan muy rara vez al modelo y frecuentemente están más bien relevando las bondades, digamos, que ese modelo tiene. Entonces, cuando uno los analiza así, claro, esa alta concentración tiene una repercusión muy fuerte en la sociedad y lo que queremos, digamos, lo que consideramos y aceptamos como una realidad, a pesar de las críticas que se pueden hacer. Tú al comienzo planteabas, claro, existen medios alternativos, y rápidamente decías, claro, pero eso tiene un impacto muy, muy pequeño. Efectivamente, si no alcanzan, visto así, digamos, no alcanzan a alterar, a modificar, digamos, esa realidad que se impone, porque llegan a una cantidad de la población mucho menor, digamos. Entonces, al final, también lo contrahegemónico se transforma en algo absolutamente reducido, digamos, y fácil de reducir, además, ¿no? Entonces, hay una cuestión que siempre llama la atención, a mí me llama la atención, y es que esos niveles de concentración se mantengan y haya muy poca gente que esté dispuesta a alterar esos niveles de concentración. Y claro, ¿hace falta una ley de medios? Sí. El punto es que hoy día están disputándose dos grandes puntos de vista, ¿no? Los que sostienen que hay que salvaguardar a toda costa la libertad de expresión y quienes dicen que hay que salvaguardar a toda costa el derecho que tiene la gente a ser bien informada. Esas dos posiciones son un poco complejas de acercar, porque lo que está detrás de la postura de la libertad de expresión, en el fondo, es que los medios de comunicación, en términos editoriales, deben tener la autonomía para decir lo que quieran, digamos, sin tener ninguna regulación. Y eso es complejo, sin duda. Toca dos temas de manera indirecta, pero que me interesa que abordemos. Uno es qué es lo que pasa con la academia y con aquellas personas que finalmente se desarrollan en el periodismo, en la comunicación audiovisual, comunicación social, pero finalmente que ejercen el rol de comunicadores, porque también, y tú lo decías muy bien, Carlos, el tema del discurso político, esta suerte de higienización de los medios de comunicación como que no tuvieran discurso político. A mí me llama mucho la atención, qué sé yo, recordé ahora cuando tú estabas hablando lo que pasó hace un tiempo atrás en el Festival de Viña cuando vino Mon Laferte y estuvo, si no me equivoco, Javiera Contador y también otra cantante, y desarrollaron y enarbolaron ciertos discursos muy políticos, pero de manera evidente. Discursos feministas, discursos sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y mucha gente se espantó y dijo que cómo era posible, que un escenario así no era para desarrollar discursos políticos. Y en algún minuto cantó Ana Gabriel, una cantante mexicana, y entonces ella estableció otro discurso aparentemente no político, pero muy político, que era como no ideologizar. No puedo dejar de mencionar un texto que me encanta, que estoy leyendo ahora y ocupando en algunos trabajos, que es el de Méndez Rubio, que se llama Abordaje, donde él justamente habla de esta idea, de lo no ideológico, lo no, entre comillas, o entre paréntesis, perdón, lo no, entre paréntesis, ideológico, como ideología. Entonces, finalmente, lo no ideológico del individualismo, lo no ideológico de lo político, lo no ideológico, o perdón, de lo apolítico, lo no ideológico del consumo, lo no ideológico, que finalmente es una ideología. Ahí hay algo que llama la atención porque muchos colegas, muchos periodistas, muchos comunicadores establecen el rol comunicacional y el rol periodístico con este paréntesis de no ideológico, ideologizando. Vuelvo a todo el periodo de la dictadura e incluso el periodo de la vuelta a la democracia, cómo se fue configurando un cierto relato, incluso desde el punto de vista espectacularizante o farandulero, que es tremendamente ideológico, individualista, muy frívolo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa desde la academia también a la hora de quienes estamos desarrollando? Y ya quiero, porque tenemos que hacer una breve pausa e ir a nuestro próximo bloque, ¿qué pasa con la televisión entonces pública, que hoy día está transformada en televisión absolutamente privada, o por lo menos en el relato, absolutamente acorde a las televisiones privadas y empresariales? Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta quiero que profundicemos en esos dos puntos. Vamos y volvemos, siga en la compañía de TVEX. Ya viene de nuevo Lo Personal Político con nuestro tercer bloque. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque y quedamos con dos ideas pendientes. ¿Qué es lo que pasa con la academia, en definitiva? ¿Qué es lo que pasa con nuestros colegas, comunicadores, periodistas, personas que trabajan detrás de pantalla y en pantalla a la hora de desarrollar también otros relatos? O si tienen conciencia en realidad de que ellos también establecen ciertas dimensiones políticas ideológicas que van configurando la sociedad que tenemos hoy en día y que muchas veces cuestionamos, pero finalmente cuestionamos solamente en la palabra y no realmente en el hacer. Y por otro lado, ¿qué pasa con la televisión pública? Don Carlos. Bien, bueno, yo creo que la responsabilidad de las universidades es bastante más amplia y compleja, digamos, de lo que uno a veces analiza. Yo creo que una de las principales responsabilidades están relacionadas con esa separación disciplinaria tan fuerte entre lo que es la economía y la política. De hecho, hay algunos autores que señalan que ahí hay un punto de inflexión muy fuerte. O sea, tratar la economía como algo no político y lo político, digamos, como no relacionado tampoco con las cuestiones económicas. Esa separación yo creo que efectivamente, como sostienen algunos autores, es relevante para entender estos procesos, porque cuando uno hace los análisis suele plantear esta separación. Y cuando uno habla del modelo económico, parece que está hablando solo de un tipo de elementos, de un tipo de variable que no tiene nada que ver con decisiones políticas, y eso es absolutamente falso, digamos. Entonces, nos acostumbramos a hacer esa separación. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy político, yo no hablo de política, y hablan de economía, digamos, y hablan del modelo económico, y hablan de un poco lo que hacen algunos políticos, digamos, últimamente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, este político argentino, Milei, ¿no? que dice, yo hablo de economía, ¿no? Hablo de datos, pero no voy a entrar en la cuestión ideológica, cuando en realidad todo el rato está hablando de una política, claro, digamos, económica, y que trata de, en el fondo, sustentar a partir de estadísticas, etc. Entonces, esa separación yo creo que es lo primero. Y eso luego tiene una repercusión fuerte en el trabajo que obviamente tienen los periodistas en términos de su formación, porque naturalmente también esa distinción hace que cuando se construyen estos relatos, cuando se redactan, digamos, las informaciones, también se tiende a pensar que son dos cuestiones absolutamente distintas, digamos. Entonces, una cosa es que hablemos de economía y hablemos de la sección economía,
donde todo está bien o todo parece estar bien, digamos, sobre todo macroeconómicamente, y hablemos de política, pero cada vez que hablamos de política parece que nos ponemos a pelear, a discutir. Lo político, los medios de comunicación lo han reservado un espacio de conflicto, de disputa, casi de golpes, digamos. Claro. Y lo económico, en cambio, se ha transformado en un espacio donde básicamente se dan a conocer hechos, datos, que todo el mundo tiene que asumir que son así, digamos. No hay espacio para mucha discusión. He visto muy poco donde se discute sobre las cuestiones económicas, digamos, ¿no? Pero sí sobre lo político. Pero lo político está básicamente reducido a un espacio de conflictividad, ¿no? De debate. Entonces, por eso a la gente tampoco le gusta hablar mucho política, porque la forma en que los medios de comunicación tratan lo político le ha hecho un flaco favor, digamos, a la discusión política. Ahora, eso trasladado, digamos, a lo que pasa hoy día con la televisión pública, le agrega otra complejidad, porque primero tendríamos que definir qué es lo público, y si lo público lo entendemos con aquello que está centrado principalmente en generar, en producir, en hablar sobre bienes, sobre elementos, sobre contenidos que tienen que ver con lo común, ¿no? Con lo que interesa a todos, y con lo que tiene también, está ciertamente alejado de no digo de la presencia de intereses, digamos, de grupos hegemónicos, pero sí al menos alejado de la hegemonía de esos intereses, o que solo sean esos intereses los que estén presentes. Bueno, tendríamos que decir que la televisión pública no existe, y decir eso tampoco sería gran cosa, porque la universidad pública tampoco existe en Chile bajo esos términos. Claro, todo pasa por una autogestión de recursos, y si no se logra el financiamiento, simplemente no se mantiene. Pero eso ha generado que en el caso de la televisión pública en particular se haya llegado a un punto de formación de tal magnitud, digamos, que incluso no se ve tanto en las universidades y en otros espacios, digamos, que comparten esa naturaleza. Y es que cada cierto tiempo se les tiene que asistir, digamos, a la televisión económicamente para evitar, digamos, el caso de TVN, ¿no? Su disolución, ¿no? O sea, la crisis económica a ratos ha sido tan fuerte que se le ha tenido que inyectar, digamos, por decisiones políticas a nivel parlamentario, digamos, para poder mantenerla. Entonces eso obviamente plantea una televisión que está absolutamente deformada, porque es una televisión que se espera que genere recursos, pero que no logra hacerlo. Entonces tampoco compite con las mismas condiciones que compiten los otros canales. O sea, es una situación absolutamente anormal, digamos. Desde todo punto de vista, si lo analizas desde lo económico, lo analizas desde lo político, es la normalidad absoluta. Entonces, obviamente, en el caso de Televisión Nacional hay que hacer una intervención probablemente mucho más profunda, que no veo que haya disposición a hacerlo. Yo participo en una mesa que convocó el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, para crear un diagnóstico y levantar una propuesta de medios en Chile. Y una de las cosas que me queda clara es que no hay intención, digamos, voluntad de intervenir a ese nivel. O sea, sí levantar otras iniciativas, pero no intervenir lo que hoy día tenemos como televisión, comillas, pública, que eso es lo primero que habría que hacer. Es interesante ese punto. Lamentablemente nos queda re poco tiempo, así que yo creo que vas a tener que venir de nuevo, Carlos, pero no quiero dejar pasar esto que acabas de mencionar, porque tengo la sensación de que de repente la gente cree, primero la gente le tiene miedo a la palabra intervención, y establece entonces, pareciera ser que la idea de intervenir un canal o intervenir editorialmente algo implica una instancia radical respecto a ciertos elementos ideológicos cuando estamos en este mundo de lo, nuevamente, paréntesis, no ideológico. Eso por un lado. Y por otro lado me pareció muy interesante lo que decías respecto a la idea de lo público, Carlos, porque finalmente lo editorial en un canal público, y quizás en todo canal, debería hacerse cargo justamente de lo público. Entender lo público como aquello que es masivo, que de alguna u otra forma llama la atención y establece también la construcción social desde distintos ejes sociales o desde distintas tribus.
no nos hacemos cargo de eso, sino que seguimos perpetuando, y ahí lo linkeo quizás con lo que partimos hablando en el programa, estas construcciones mediáticas de enemigos, esta aporofobia, este ensalzamiento de lo europeo, hoy día quizás de ciertos aspectos caribeños, pero los que sean más europeizantes o más estadounidenses, no sé cómo llamarlo, tendría que inventar ahí un término, pero que no tienen que ver necesariamente con el arraigo o nuevamente con un cambio de paradigma como lo planteaba de Sousa, ¿no? Lamento lo que me cuentas respecto a la idea de la televisión pública, porque creo que quizás uno habría esperado que este era el momento para establecer, digamos, un giro, pero también estamos viendo que no es así en realidad, eso también es real. Y ahí la comunicación política también está en desmedro. Carlos, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte esta conversación. De verdad muy agradecido. Espero que además la gente aprenda un poco más de medios también, porque en general somos pocos los medios que hablamos de medios. Y generalmente cuando se habla de medios se habla desde lo farandulero. Yo jamás voy a satanizar la farándula porque trabajé en farándula, pero claro, creo que esa es una instancia que tiene que ver con lo espectacularizante, con lo performativo, con otra área. Pero hablar de medios en serio también es muy importante. Así que, Carlos, de verdad, muchas gracias y espero que podamos tener otra conversación también como esta más adelante. Así es. Disponible para seguir conversando sobre todo de los medios de comunicación, lo público y todo aquello que nos desafía hoy día. Excelente, un abrazo muy grande. ¿Cómo está Temuco ya todo esto? ¿Está frío, cálido? No, estos días han estado buenos, digamos, en temperatura y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Pero cambiará eso. Chao, un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos y por supuesto los dejamos invitados a seguir en la compañía de TVX y también a un próximo Lo Personal es Político. Chao, chao.